Entonces, resumiendo, Dani, aunque ya está como muy claro el tema de la vendibilidad y todo eso, y antes de que digamos por qué ahora nosotros necesitamos, nosotros como humanidad, no estamos hablando no solo en Colombia, no solo en El Salvador, no solo en Latinoamérica, sino como humanidad, un patrón monetario nuevo. Creo que es súper importante que ustedes nos sigan en las redes sociales. Así suene súper charro, porque ahí vamos a estar compartiendo mucha de la información y clipsitos y cosas más específicas. Entonces, síganos en Instagram en @troquera_el piso exchange y síganos en Twitter en @troqueraex. Dani, Simon, no, te iba a proponer, me parece importante que ya que estamos hablando de los patrones monetarios, pues hagamos como una especie de línea de tiempo. Bueno, de pronto no hablando en años específicos y cosas así, pero sí tratando de resaltar como que, ya lo dijimos, al principio teníamos unas fuentes de intercambio muy primitivas como trueque. el trueque, después pasamos a la piedra, la sal, después ya entonces pasamos a los minerales como la plata y el oro. Eso fue más o menos en la época de los romanos, ¿cierto? Pongámonos en el Imperio Romano y en estos que empezaron a acuñar monedas. Ajá, y ya después, entonces, la humanidad se fue dando cuenta que el oro no tenía esa vendibilidad en el espacio, entonces crearon el papel moneda, Sí, sí. ¿cierto? Y empezaron a aparecer los bancos, las instituciones financieras, porque allí era donde estaban, mejor dicho, los bancos, las instituciones financieras eran las encargadas de resguardar el oro. Hoy en día los bancos centrales también son grandes compradores de oro y ellos emitían la moneda, ¿cierto? Entonces ahí es donde empezamos a ver ese riesgo de contraparte en el mundo monetario. No sabíamos si realmente tenían todo lo que decían que tenían y todos esos papeles que estaban por ahí circulando, si estaban realmente respaldados en eso. Exacto, y el hecho de que la moneda en ese entonces tuviera la restricción del mineral Sí. hacía que fuera evidente el default de un estado o el default de un banco. Cuando Default, hablo de default, desde la quiebra. exactamente, la incapacidad de pagar, ¿cierto? Exacto, De redimir ese papel por la cantidad de oro que decía. Ajá. Ahí como a manera de paréntesis, no solo en Colombia, sino en otros países del mundo, vos te ibas a los bancos centrales con el papel y decías, venga, yo quiero redimir esto en oro y entonces a vos te entregaban el porcentaje, pues, los gramos de oro que ese papel correspondía, ¿cierto que sí? Exacto, así era. Listo. Entonces, Entonces, lo que pasó en 1971, que, o sea, eso pasó varias veces antes, ¿cierto? pues digamos que varias veces antes fue evidente la quiebra de los romanos, fue evidente la quiebra del Imperio Británico, fue evidente la quiebra de los holandeses antes del británico, fue evidente también la quiebra de los españoles. Pero lo particular de todo esto es que en 1971 estaba siendo evidente la quiebra de los Estados Unidos, ¿cierto? Y la forma en la que le salieron al quite, como decimos en Colombia, Sí, a esa quiebra fue simplemente un 15 de agosto de 1971, o el 15 de agosto de 1971, el presidente de los Estados Unidos salió a decir que el Nixon fue, dólar ¿cierto? americano ya no era redimible por oro, sino que lo que respaldaba realmente al dólar americano era la economía americana y pues La fuerza de su ejército. la fuerza de su ejército. Y voilà, crearon el patrón Fiat. Crearon el patrón Fiat y crearon un sistema monetario basado en la deuda. O sea, el mundo desde 1971 viene endeudándose sin parar. A hoy, si mal no recuerdo, con miedo de equivocarme, pues porque yo tampoco es que me las sepa todas y tenga los datos súper claros, creo que la deuda global alcanza los 800 trillones y el dinero circulante es algo alrededor como entre 15 y 20 trillones. Es algo así, ¿cierto? No estoy seguro, pero ahí volvemos a ese punto que hablábamos en un capítulo anterior de la falta de transparencia del mundo Fiat. Es imposible tener Sí, idea clara de qué es lo pues que está con pasando. Bitcoin tenemos la transparencia de que hay 21 millones, de que cada 10 minutos se emiten nuevos Bitcoins. Sabemos cuándo aproximadamente se va a minar el último Bitcoin, pero en el mundo Fiat todos los meses nos cambian las reglas de juego y hacen aún más oscuro entender los valores reales.
Yo lo que creo también es que con esto que vos estabas diciendo que pasó el 15 de agosto de 1971, las crisis financieras, las diferencias sociales, la inequidad, hay un montón de cosas que se han ido exacerbando es simplemente por eso, porque el dinero fiat tiene una cualidad que vos hablas bastante y entonces contanos un poquito qué es eso del Cantillon Effect, del efecto de Cantillon. El efecto Cantillon, es que son como muchos términos que aprendemos en inglés, entonces llevarlos al español suena un poco raro, pero ese concepto básicamente lo que quiere decir es que todos aquellos que están más cerca de la emisión de dinero son los primeros en beneficiarse de esa nueva emisión. Y todos los que están más lejos de esa emisión, que por lo general somos los ahorradores, las personas de a pie, nos vemos afectados porque somos los últimos en beneficiarnos de esa emisión. O sea, nuestros ahorros en el banco son los que se diluyen. No la ganancia del banco ni ninguna de esas. No, pues ellos son los primeros en recibir los aumentos de la base monetaria, Sí. ¿cierto? Todo se canaliza a través de los bancos privados. Listo. Oíste, Dani, entonces, viendo todo este tema del estándar fiat o de los dineros gubernamentales, viendo cuáles son las características y cualidades del dinero, y sabiendo que en este momento vivimos en un mundo que es bien inequitativo, ¿vos por qué dirías que necesitamos un nuevo patrón monetario? Pues necesitamos un nuevo patrón monetario porque en este momento el experimento Fiat, que es un experimento sin restricciones, pues yo creo que para nadie es en este momento en finales de septiembre de 2022, para nadie es un secreto que en todo el mundo hay inflación, ¿cierto? Y esa inflación quiere decir que cuando se emitió toda esa nueva base monetaria en 2020, muchas personas se beneficiaron de ella, ¿cierto? Y eso ahondó en la desigualdad en el mundo. En este momento, todos los ahorradores están viendo cómo su dinero está perdiendo valor contra bienes y servicios. O sea, hay una gran disfuncionalidad en el mundo fiat. Y es muy particular porque cuando uno escucha hablar a todos los banqueros siempre hablan desde una óptica de inclusión financiera, pero lo que hacen es todo lo contrario. Y aparte de eso, aparte de que el dinero fiat es probablemente, sí, antes de la existencia de Bitcoin, era la expresión monetaria con más vendibilidad en el espacio. Esa era como la gran habilidad del dinero fiat El caballito de batalla. versus otras expresiones monetarias. Pero la realidad es que sí, de pronto como usuarios, cuando pagamos con una tarjeta de crédito en un establecimiento, el asentamiento se hace instantáneo, nosotros no sentimos esas fricciones del asentamiento de las transacciones detrás de lo que podemos ver, ¿cierto? Y la realidad es que el dinero fiat sigue siendo extremadamente disfuncional para una era digital. O sea, por ejemplo, en el caso de Colombia, una transacción ACH de una institución financiera a otra, solo hay 3 cortes al día y puede tardar 3 horas, por ejemplo. Ojo, y eso es en Colombia. Hay otras economías donde una transacción así interbancaria puede tomar días. Entonces, a hoy o hasta la aparición de Bitcoin, podríamos estar diciendo que el dinero nativo del Internet no existía. Total, no existía. Ahora sí tenemos el dinero nativo del Internet, que es Bitcoin. Y estamos viviendo en una época donde, pues, a nosotros, yo creo que a vos y a mí nos tocó un mundo sin internet, ¿cierto? Y ahora vivimos en un mundo en internet y las nuevas generaciones viven en un mundo con internet y internet hace parte de su día a día, ¿cierto? Ya nos comunicamos en eso. Entonces ya por fin tenemos un patrón monetario que va a soportar todo ese crecimiento y expansión que ha tenido internet. Sí, completamente de acuerdo. Además que los grandes desarrollos, Simon, ya hablando un poco más de la vendibilidad en el tiempo, obviamente ya dijimos anteriormente que el dinero fiat no es vendible en el tiempo por su funcionalidad inflacionaria.
digamos que eso ha causado un desbalance en la innovación también, ¿cierto? En que el mundo realmente pueda volver a ver innovaciones disruptivas. Pero es precisamente porque el efectivo, tanto para las empresas, así como para las personas naturales, el efectivo es, como decimos en Colombia también, una papa caliente, ¿cierto? Es algo de lo que uno tiene que salir muy rápido porque no es negocio tener efectivo. Eso mismo le pasa a las empresas. Entonces las empresas de un momento a otro dejaron de tener paciencia para innovar. Por eso llamamos innovación, por ejemplo, que le agreguen una cámara más al iPhone. Sí. Sí, para no decir una marca en específica, pero todo bien. La real innovación Exacto. es que ya no tengo 2 cámaras y no 3, y si no 3 tengo 5. Entonces, el efectivo se convierte en una papa caliente para las empresas, por eso los procesos de innovación tienen que ser más rápidos, por eso digamos que tenemos muchas innovaciones incrementales, pero las innovaciones disruptivas prácticamente están flat en el mundo. O sea, básicamente el haber metido el mundo en un patrón monetario como el fiat, lo único que está beneficiando es el consumo desbordado, el gasto energético, así todo el mundo diga por ahí, que yo creo que esto es otro tema que vamos a tocar en el futuro, que Bitcoin no es ecológico. Eso es lo único que ha promovido eso, y guerras, yo creo, ¿cierto? Sí, el mundo fiat es muy oscuro al final. Listo. Hey, muchas gracias por estar en este tercer capítulo, un capítulo bastante filosófico y que lo pone a pensar a uno. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram en @troquera_exchange y en Twitter @troqueraex. Nos vemos en nuestro próximo episodio y que les vaya bonito. Chao, chao.